a la escuela dominical. Sean ustedes bienvenidos. Dios los bendiga por esa disponibilidad de estar buscando del Señor, ¿verdad? Sabemos que es domingo, pero el Señor nos da la fuerza, ¿verdad? Hemos tenido una semana bendecida, hemos hecho todas nuestras actividades y, como decía un hermano hace rato, estamos de pie, ¿verdad? Y eso es ganancia, hermano, porque estamos de pie, pero estamos en la casa del Señor. Hemos venido a glorificar el nombre del Señor, a traer alabanza que sea agradable, ¿verdad?, para Él. Dios les bendiga. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a presentarnos en oración. Bendito Padre amado, Señor, en esta hora, primeramente, Padre amado, Señor, queremos decirte gracias, Padre Santo, Señor. Gracias por un día más, Padre amado, Señor, que, Señor, podemos estar, Señor, delante de ti, Padre amado, Señor, glorificando tu nombre, Padre Santo, Señor. Porque podemos, Señor Jesús, Padre, Señor, estar aquí, Señor, voluntariamente, Padre Santo. Nadie nos pagó, nadie nos trajo a fuerza, Señor. Señor, este día despertamos y dijimos, Señor, vamos a ir a glorificar tu nombre, Señor, porque hemos conocido al Dios, Señor Jesús, al Dios poderoso que ha transformado nuestras vidas. Ese cambio que ha venido a nosotros y que ha sido grande para nosotros en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, Padre. Te presentamos esta enseñanza, Señor, que sea de bendición, Padre, que sea de edificación para cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, yo declaro, Padre, que Señor, no vinieron, Padre, en vano, no se despertaron temprano para venir en vano, Padre, que sus vidas van a ser bendecidas, Padre, y que, Señor Jesús, lo que vinieron a buscar, Señor, lo encuentran, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que use mi persona para tu honra y para tu gloria, Señor Jesús. Gracias por todo, bendito Padre Santo, Señor. Toda la honra y toda la gloria, Señor, es para ti por los siglos de los siglos, bendito Padre amado. Amén y amén. Tome asiento, amado hermano. Gloria a Dios. Estamos una vez más bajo el tema, ¿verdad?, de esa parte del libro, es buenos ejemplos y buenas lecciones. Hoy estamos en la lección antepenúltima, o sea que quiere decir que esta es una antes de la última. Estamos en la lección 25 y el tema es un lindo tema, hermanos. A mí me encantó. Dice, 3 mensajeros. 2 puntos, cómo guiar a otros a Jesús. Es algo que es un tema para mí muy, no diría yo fácil, diría yo muy familiar y creo que debería de ser muy familiar para cada uno de nosotros. Y también para los que nos están viendo, es un tema lindo en el cual, hermano, que me estás escuchando, que me estás viendo, te va a ayudar. Si es que todavía no has conocido a Jesucristo como tu Salvador, en esta clase vas a entender cómo es que el Señor te está hablando, o si tú ya conoces al Señor, cómo es que puedes, o cómo se nos presenta cada día las oportunidades para presentar al Dios que nos ha transformado, que nos ha hecho diferentes a todos los demás. Así que vamos a comenzar, hermanos. ¿Cuántos tienen su material? Quiero ver los materiales. Wow, tiene 1, por ahí 2. Bueno, no quiero pasar por alto, ¿verdad?, decirles de que para hacer más amena esta clase, sería bueno que participen. Muchas veces tenemos inquietudes, tenemos preguntas, tenemos comentarios y les agradecería que lo compartan, que participen, porque este espacio especialmente es para que aprendamos. El que está aquí es el primero que está aprendiendo. Así que, hermanos, no duden en levantar su manita y alguien se va a acercar a ustedes y les vamos a
a, a permitir que participen. Solamente les quiero pedir de favor que no tomen mucho tiempo, que sean breves, no tan breves, pero que sean breves para que podamos seguir avanzando y la clase sea fluida. Amén. Bueno, vamos a comenzar, amado hermano. Vamos a ir a nuestro versículo clave que está en su libro, y si no, vamos a nuestra Biblia. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 41 y 42. Vamos a dar el tiempo para que busquen se ubiquen ahí en la Biblia o en su material. Gloria a Dios. ¿Me dan un amén cuando lo tengan, amado hermano? Gloria a Dios. Bueno, dice la palabra del Señor, dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Entre paréntesis, que dice que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Entre paréntesis, que dice que quiere decir Pedro. Gloria a Dios. Hemos orado y vamos a entrar a la clase, hermanos. A manera de introducción, yo quisiera apelar a su disposición de alguno de mis hermanos y que me comentaran cómo fue que llegaron al camino del Señor. ¿Quién los invitó? Así que le voy a pedir a mi hermano Jesús, que tiene el micrófono, que se acerque a alguien, y si no, bueno, vamos a pedir ahí, si nadie le voy a pedir. Wow, ya está ahí. Dios le bendiga, mi hermana, que nos comente cómo fue el proceso, si fue quién la invitó a la iglesia, porque así es que tiene el tiempo, hermana. Bueno, Dios les bendiga a todos. Amén. A mí, yo diría que obviamente me llamó el Señor, ¿verdad? Amén. Pero no fui a una iglesia específica porque alguien me invitó. Sí, yo sé que mi mamá siempre, ella oraba por mí y ella tenía esa petición delante del Señor. Y yo digo que pues el Señor tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Pero el día que me acerqué a una iglesia fue porque me encontré en la necesidad. Y cuando digo la necesidad, no era necesidad monetaria o, ¿cómo se dice? Sino era la necesidad espiritual. Sentía que tenía una necesidad que nadie podía suplir o llenar, sino que era algo que yo sentía en mi vida, en mi corazón, y vino a mi pensamiento: yo necesito de Cristo, yo necesito de Dios. Y fue así que busqué una iglesia, y desde que llegué a la iglesia, hermano, sentía una carga en mis hombros. Y ese primer día yo recuerdo que yo llegué y yo, hermano, me descargué con el Señor. Le dije al Señor: aquí estoy, yo necesito de ti. Y desde ese día, hermano, hasta este momento el Señor nos ha ayudado. Pero no me invitó nadie, sino que yo sentí en mi corazón la necesidad y el deseo de buscar esa sed que tenía y esa necesidad que yo sentía, porque yo tenía a mis hermanos, tenía a mi mamá, pero yo me decía yo misma: siento algo en mí que nadie puede suplir, nadie me puede dar. Y yo decía: no es algo que mi mamá me puede dar, no es algo que mis hermanos me pueden dar, yo tengo el apoyo de ellos. Yo estaba pasando por una situación difícil, pero sentía que era de Cristo que necesitaba buscar. Y así fue como yo llegué al Señor y hasta este momento, y le pido al Señor, ¿verdad?, que me siga ayudando para seguir adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por su participación, hermana Karen. Bueno, a lo que les decía, hermanos, es de que una gran verdad, hermanos, que no podemos negar, es de que nadie nace cristiano. Yo tenía, estaba muy equivocado, inclusive yo decía: no, pues el que
el que nace en un hogar cristiano, wow, está bendecido porque pues ya la tiene hecha. Y no es verdad, no es así. Hay que, hasta cierto punto, es una bendición. No malinterprete, no quiere decir que no es una bendición, pero nadie nace cristiano. Así que todos tenemos que llegar a conocer al Señor a través de un encuentro personal. Así que vamos a hablar en esta clase, hermanos, de tres personas que fueron compartiendo ese mensaje. Dos fueron dos discípulos del Señor y el tercero fue un diácono. Los nombres de ellos fue Andrés, Felipe el apóstol y el diácono Felipe también. Bueno, vamos a comenzar aquí a leer en nuestro material. En la introducción dice: ¿cómo nos gusta compartir con otros las buenas noticias? Las publicamos, hacemos blog con ellas, enviamos mensajes de texto y compartimos toda clase de información, a veces con personas que ni siquiera conocemos. Sin embargo, aunque es triste, lo cierto es que los cristianos a veces tememos o dudamos compartir la mejor noticia que jamás se haya oído. La buena noticia es Jesucristo. En el estudio de hoy leeremos de tres personas que hablaron de Jesús a su familia, a sus amigos y a extraños. Estos ejemplos nos recuerdan la responsabilidad y el privilegio que tenemos de llevar a otros a Cristo. Como les comentaba anteriormente, el compartir de la palabra y compartir de Jesucristo, cuando nosotros ya hemos venido al camino, pues es una responsabilidad, pero la palabra del Señor dice que es un mandamiento que nosotros tenemos. Uno de los principales, o el principal, si no me equivoco, ¿verdad? El principal de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Una vez que llegamos al camino del Señor. Así que el fundamento bíblico, la verdad central de este tema que estamos estudiando es que los cristianos hemos sido llamados a traer a otros a Jesús, a Cristo. Así que cada día, hermanos, no podemos negar de que cada día tenemos oportunidades de presentar el plan de salvación, de presentar a Cristo a los demás. Cada día que pasa, en el trabajo, en el supermercado, en la calle, donde quiera que sea, hay oportunidades. Pero vamos a estar viendo cómo es que tenemos que pedir al Señor, porque a veces casualmente usted empieza a conectar con alguien, a platicar, pero sin que cuando usted se da cuenta, ya está hablando del Señor, ya está hablando de Cristo. Entonces es la oportunidad ahí para nosotros estar preparados. Es por eso que necesitamos pues tratar de memorizar lo más que podamos versículos bíblicos, conocer las historias en la Biblia, conocer la palabra del Señor porque es la que nos va a ayudar. Puede que no siempre vamos a traer una Biblia aquí en la mano, pero si estamos siendo constantes estudiando la Biblia, si estamos preparados para compartir el mensaje en donde quiera que estemos, vamos a estar listos para estar compartiendo. Así que vamos a ir al punto número 1. Hay 3 puntos en esta lección y el punto número 1 es: Andrés trae a su hermano. Dice, vamos a leer no, todavía no vamos a leer. Dice, la tarea de Juan el Bautista era preparar el camino para Jesús y para su ministerio.
por lo que presentó a los demás como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Está en el versículo 29, si no está en Primera de Juan, versículo 29. Dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al escuchar esta proclamación, 2 de los discípulos de Juan decidieron seguir a Jesús. Y ahí sí vamos a leer Primera de Juan del versículo 37 y el 38, por favor. Dice el versículo 37, dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Voy a leer del 35 para que podamos entender todo lo que dice esa parte. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces podemos ver cómo es que los 2 discípulos estaban escuchando a Juan el Bautista, que había venido a presentar la venida de nuestro Señor Jesús. Pero cómo es que ahí dice que es los 2, ¿verdad? Y solo menciona a Andrés. Los comentaristas se dice que el otro era Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? El autor del libro. Dice, al escuchar esta proclamación, dice aquí en el material, dice, al escuchar esta proclamación, los 2 discípulos de Juan decidieron seguir a Jesús. Preguntó qué buscaban. Su respuesta mostraba el deseo de que Jesús los instruyera. Cuando le preguntaron a dónde se hospedaba, Jesús los invitó a venir con él. Así también invita a Jesús a todos los que buscan para aprender de él. Y así como los 2 discípulos, ¿verdad?, que anhelaban, ¿verdad?, querían buscar de cuando escucharon hablar a Jesús. Cuando nosotros estemos compartiendo de la palabra o cuando estemos en algún lugar, siempre hay gente con deseo de la palabra del Señor. La hermana nos comentaba que cuando ella fue, nadie la invitó, ¿verdad? Pero una cosa que la hermana Karen dijo es que había una necesidad profunda espiritual en ella. Así que allá afuera también las personas tienen esa necesidad espiritual, necesitan de Jesús. Ellos no lo saben, pero yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado una vez, para poner un ejemplo a esto, estaba yo trabajando, estaba yo hasta el fondo del camión, estaba yo trabajando duro y llegó una persona que conozco, sabe que me congrego, sabe que conozco del Señor, y esta persona llegó cuando esta persona trabaja muy lejos de donde yo trabajo, pero me fue a buscar y uno puede entender, uno puede discernirlas cuando la persona está necesitada. Y llegó esta persona y me empezó a preguntar. La primera pregunta que él me dijo, ¿usted todavía se está congregando en la iglesia? Le dije, sí. Oiga, y me empezó a hacer preguntas y yo pude ver el deseo que él tenía, la necesidad, el hambre espiritual que él tenía. Así que, hermanos, debemos de estar preparados. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuáles van a ser nuestras respuestas que nosotros vamos a dar a las personas que se presenten con esa necesidad, con esa hambre espiritual? Así que cada uno de nosotros, yo sé que han pasado por esto. Se ha acercado a ustedes
alguien con necesidad, y va a marcar la diferencia, hermanos, qué reacción vamos a tener nosotros en ese momento. Así que voy a seguir un poco aquí en el material. Dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de aquellos 2 hombres, después de escuchar el testimonio de Juan el Bautista y pasar un tiempo con Jesús, reconoció al Mesías. Él vio la esperanza de su pueblo y su nación. Por eso fue en busca de Simón para llevarlo a conocer a Jesús. En esta parte podemos ver cómo es que Andrés fue conmovido a buscar al Señor, ¿verdad? Y la reacción que él tuvo fue por su hermano, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no estamos orando por la familia? Y es una parte de la que estamos hablando. Estamos hablando de cómo guiar a nuestra familia a los caminos del Señor, porque cada uno de nosotros tenemos miembros en nuestra familia que no han llegado al camino del Señor, o que han llegado y como que se apartaron un poco y están pasando una situación difícil. Hermanos, duele cuando la familia se aparta del Señor. Y eso lo he vivido yo, hermanos. Cuando tu familia llega al camino del Señor, pero titubea en seguir el camino del Señor. Y como hermanos, como familiares, eso te duele, hermano. Así que vemos aquí el amor de un hermano. ¿Cómo es que Andrés se preocupó, verdad? ¿Y qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo no fue a ver a otro, ¿verdad? Fue por su hermano y le dijo, una buena imagen en nuestra familia, y que estemos en buen contacto, que hablemos siempre y que seamos de bendición para nuestra familia. Amén. Dice el punto número 2, dice, Felipe trae consigo a un amigo. El día siguiente fue Jesús a Betsaida en Galilea. Está en Juan 43 y 44. Pero ahorita lo vamos a leer ahí. Voy a seguir aquí. Dice, ahí llamó a un hombre llamado Felipe para que lo siguiera. Felipe también reconoció a Jesús como aquel el cual había hablado Moisés. Entonces fue en busca de un amigo, Natanael, para decirle que había encontrado al Mesías que habían esperado tanto tiempo. Era Jesús de Nazaret. Él estaba convencido de que Jesús cumplía lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los escritos de los profetas respecto al Mesías. Natanael se mostró escéptico. Nazaret era una aldea pequeña y oscura. ¿Acaso Nazaret podría producir algo de valor, en especial el Mesías? Vemos cómo ahí al principio hubo un poco de incredulidad, ¿verdad? Pero Jesús supo reconocer, dice, vamos a leer aquí adelante, dice, Jesús dijo que había visto. Dice, Felipe no trató de disipar las dudas que tenía Natanael, sino que lo invitó a conocer de Jesús. Cuando nosotros compartimos de la palabra con alguien, puede que muchas veces se pueden mostrar poco receptivos o incluso hasta una mala actitud. Pero nosotros debemos de mantenernos con una disposición para tratar de bendecir a quien estamos compartiendo. La palabra del Señor es para edificación, no es para, el Señor no nos ha mandado a contender. No se trata de que le ganemos en lo que nosotros creemos, se trata de que nosotros tratemos de dar el mensaje correcto, y a través de nuestra actitud vamos a poder, nos va a ayudar a hacer, pues, que nuestro testimonio sea de poder para la persona. Porque si, por ejemplo, nos pone ahí el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo le contestó Natanael? No fue la contestación correcta, pero Felipe
pues no le contestó de igual manera. Contestó amablemente, ¿verdad? Así que dice, cuando Natanael lo conoció, Jesús declaró que Natanael era un hombre sincero y justo. Este saludo sorprendió a Natanael. ¿Cómo podía saber Jesús la clase de hombre que él era, verdad? Jesús ya lo había mirado y la respuesta que el Señor, que el Maestro le dio, lo sorprendió. Así que nosotros podemos sorprender a los que estamos evangelizando o las personas con las que estemos tratando. Nuestra actitud puede ser de gran bendición para las personas. Así que debemos de pedirle, orarle al Señor, no solo por las personas. Muchas veces estamos orando, Señor, trata ya con ese corazón, desde antes que me lo conozca, trata con su corazón, pero que no se nos olvide que el Señor también trate con nuestro corazón, que trate con cómo vamos a manejar la persona. Y no le estoy hablando de que va a fingir, no, que seamos así, que ese amor de Jesús resplandezca en nosotros, porque la luz que nosotros con la que vamos a iluminar en la oscuridad no es de nosotros, es la luz de Jesús que se está reflejando en nosotros. Amén. Dice, Jesús dijo que había visto debajo de una higuera antes que Felipe lo encontrara. Natanael se convenció así de que Jesús tenía un conocimiento sobrenatural y proclamó a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo de Mesías y el Rey de Israel. Jesús anunció que la fe de Natanael en él sería confirmada por medio de su naturaleza. Al parecer Jesús se refería a las experiencias que el patriarca Jacob en el Antiguo Testamento, quien era famoso por su astucia cuando habló de los ángeles que subían y descendían sobre él. A pesar de todas las trampas y su astucia, Dios le había revelado grandes cosas a Jacob y ahora estaba invitando a Natanael, a quien no había engaño, a experimentar cosas similares como discípulo suyo. Podemos ver cómo ahí habla, ¿verdad? De cómo es que Jacob hacía trampa, ¿verdad? Así que Jesús, cuando vio a Natanael, no le dijo, aquí está un israelita, un tramposo, ¿verdad? No lo trató así, sino que Jesús vio más allá. Así que el hombre con la persona con la que tratemos, puede que tratemos con una persona difícil, puede que estemos tratando con una persona que inclusive te pueda decir, te pueda tratar mal, pero la respuesta blanda que nosotros demos a ellos puede ser de impacto, ¿verdad? Dice vamos a ir al punto número 3, el tiempo me está ganando ya. Felipe da testimonio a un extranjero. Felipe fue uno de los primeros diáconos que fueron llamados a supervisar el ministerio de las viudas en la iglesia. Mientras él estaba ministrando en una ciudad de Samaria, un ángel del Señor le dijo que fuera en el camino desierto a Jerusalén. Es una historia muy conocida, todos sabemos cómo es que el Señor, el ángel de Jehová, le dio le podríamos decir esa misión especial, ¿verdad? De un eunuco que venía de adorar, ¿verdad? Iba en su carro y iba leyendo una porción del Antiguo Testamento, iba leyendo en Isaías, ¿verdad? Así que pero el Señor le dio instrucciones específicas de cómo ir a encontrar a esta persona. Felipe fue que le explicó las palabras, la palabra del Señor, le explicó las escrituras y llegaron a un punto en el que había agua y le dijo, ¿y qué me impide bautizarme? Y Felipe le dijo, si has creído en Jesús como tu Salvador, nada te impide. Así que fue bautizado. Y este tercer ejemplo podemos ver cómo es que habla de cómo nosotros podemos hablar a las personas extrañas,
personas que no conocemos. Así que, como les decía en el principio, ¿verdad? Podemos encontrar personas en cualquier lugar. El Señor, nuestro Señor Jesús, Él tiene esas citas especiales para cada uno de nosotros. Hemos escuchado aquí cómo los hermanos han traído personas y testifican. Hemos sido llamados a compartir de la palabra del Señor. Este mundo va cada día de mal en peor y el tiempo se está acabando, el tiempo se está acortando. Así que, hermanos, tomemos en cuenta que hemos sido llamados a compartir de la palabra. Si el Señor no viene todavía, es no porque es tardo, es porque Él está esperando que todavía almas sean salvadas, esas almas sean rescatadas. Pero ¿quién las va a rescatar? Pues nosotros somos los que estamos aquí. Hemos sido llamados a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que, hermanos, tomemos en cuenta esta enseñanza. El tiempo se ha ido. Son 43 todavía. Vamos a dar la conclusión. Pero tengo una pregunta todavía que hacer. Y esta pregunta me gustaría que la medite y que la guarde para usted y que medite en su persona. ¿Cómo puede contestarse esa pregunta? Dice, ¿cómo puede preparar usted para presentar el Evangelio a otras personas? Pregúntese, hágase la pregunta, ¿qué puedo yo hacer? ¿Acaso hay algo en mi vida que necesito cambiar todavía? Necesitamos tener una actitud, porque si somos mi compañero de trabajo que se me conoce, no, pues es que él, ¿cómo me va a presentar si no es una persona seria? Necesitamos tener nuestro testimonio, pero bien completo, hermanos, para que podamos ser de bendición allá afuera y podamos pedirle al Señor que nos ayude a bendecir a esas almas que necesitan. Dice, hay otra pregunta que dice, ¿qué podemos hacer los seguidores de Cristo para estar más abiertos a las oportunidades que Dios nos dé para presentar el Evangelio? Les comentaba yo, ¿verdad? Puede ser que necesitamos leer más la Biblia, necesitamos memorizar versículos. Hay versículos clave, Juan 3:16, hay versículos claves que nos van a ayudar a ser de bendición cuando sea necesario. El Señor, si bien reconocemos que el Señor va a tratar con esos corazones, pero también nosotros necesitamos estar preparados en todo momento, no solo cuando vamos a tener un plan para ir a evangelizar. Así que tenemos que estar preparados siempre para dar esas buenas nuevas y para guiar, ¿verdad? Dice, los cristianos hemos sido llamados a llevar a los demás a Cristo. Esto es responsabilidad y privilegio de cada uno de nosotros los creyentes. Todo el mundo necesita escuchar las buenas nuevas. Haga ahora un plan para prepararse mejor, de manera que podamos estar preparados y listos para ese momento, para esa cita especial que el Señor ya nos tiene preparada. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hemos concluido la clase.